Ahí lo puse también para grabar, así que no. Ahí estamos, sí, estoy grabando yo acá, ahí está, muy bien, no sé quién es, Natalia, muchísimas gracias Natalia por estar más atenta que las profesoras, porque Sí, es no, una de las cosas que uno tilda. Bueno, así que nos llamó la atención que recién el domingo a la tarde había 80 trabajos y bueno, todos se volcaron a entregarlo entre el domingo a la noche y el lunes que vencía. Entonces el trabajo fue muy intenso y muy complejo como para poder llegar al miércoles con todos los trabajos corregidos y evaluados, ¿sí? Así que bueno, yo le agradezco mucho también a la profe Maggie porque estuvo ahí, se puso la 10 y pudimos sacar todo, sacándole horas al sueño, más todos los trabajos que tenemos en el día, pero bueno, pudimos llegar al Zoom con todos los trabajos corregidos. Bueno, Maggie, no sé si querés empezar con algo. Yo tengo preparado después para poder explicar y avanzar. Y hay muchos trabajos aprobados, así que los felicitamos. Sí, por supuesto. Bueno, voy empezando por la portada, así vamos en orden, ¿te parece? Como usted diga. Bueno, en la portada, una de las cosas que había aclarado bien Andrea era el tema del título. Y no es que no se esfuercen en pensar en el título, pero hay que pensar que cuando se busca un título concreto, no significa que sea corto en cuanto a tamaño. Muchas veces, mientras más digo, más concreto lo hago. Y por ahí el querer ahorrarse algunas palabras hace que sea confuso o que no esté claro qué es lo que se busca, ¿no? Y en este caso, recuerden que es un proyecto pedagógico. Digamos que el informe que se está buscando es que sea un proyecto pedagógico. Por lo tanto, era importante que fuera claro qué es lo que estaba anticipando. Y en algunos casos, ¿alguien habla? Ah, no. En algunos casos, por ahí contestamos rápido porque estábamos en este acelere de querer llegar al miércoles, pero, por ejemplo, si ponen taller, ¿taller sobre qué? Porque el taller en sí tiene que ser sobre un proyecto, ¿sí? Entonces, a veces el no estar lo suficientemente descrito es como que queda raro. Digo taller como cualquier otro, ¿no? No. Hay muchos que por ahí le hemos puesto, tanto Andrea como yo, bueno, rever el título. Andrea, no sé si querés decir algo más sobre los títulos. No, yo lo que pasaría es a la presentación, así lo vamos viendo a todo esto que fuimos hablando. Yo lo fui volcando en un PowerPoint. Pido disculpas por el PowerPoint, no soy de, digamos, de utilizarlo. Me gusta más usar otras herramientas, pero ¿están viendo ahí? Sí. Sí, ahí está, perfecto. Bien, lo voy a poner en modo presentación, pero la verdad no hemos tenido tiempo. No he tenido tiempo como para poder llevarme esto a una herramienta y mostrarles de alguna manera recursos innovadores para que también puedan llevar en el aula. Así que bueno, esta presentación es en PowerPoint, ¿sí? Bien, otra de las cositas que estaba en la portada, el tema de los nombres tanto del autor como tutor como de nosotras profesoras. No es necesario poner la carrera, sino el enunciado es profesor, licenciado, doctor, nada más. El que sea profesor de inglés o maestra de grado no cambia lo que ustedes en este momento están haciendo, que es la licenciatura. Entonces, eso es muy importante. El currículum de cada uno, o como el currículum del tutor, después irá en otro espacio, no en la carátula. ¿Sí? El nombre de la universidad, he visto muchas veces hasta con minúscula. No se olviden que es una sigla. Entonces va todo con mayúscula y tiene un significado, que en algunos casos lo han puesto, no es necesario, pero el FASTA va todo con mayúscula. Algunos otros se han olvidado de lo que es la fecha y el lugar.
Es muy importante también porque los identifica a ustedes, quiénes son, de dónde son, ¿sí? Andrea. Bien, bueno, yo básicamente hice una portada sencilla, ¿sí? Como para poder ver la jerarquía de conceptos, la escritura, lo que tiene que tener, que no es nada más ni nada menos que lo que estaba en las consignas, ¿sí? Muchos pusieron en la parte de abajo todo lo que tenía que ver con la universidad. No está mal, ¿sí? Pero no pueden poner en el medio de la universidad, seguir con el autor, el título arriba de lo que es el encabezado de la universidad y demás. Es decir, nosotros queremos que aprendan a presentar una portada limpia, ordenada y coherente, ¿sí? Entonces, autor y tutor. Primero, obviamente, bueno, acá está el encabezado de la universidad. Por más que yo escriba en mayúscula, los acentos se tienen que poner, ¿sí? Entonces, no se olviden de revisar la ortografía en este sentido. Aunque lleve mayúsculas, se acentúan igual. Van sin comillas el título, ¿sí? La enunciación del título es sin comillas, no va encomillado en el título del trabajo. Obviamente, bueno, pongo el título, el autor y el tutor, como decía la profesora Reynoso, pongo el título docente de base que tengo, si soy profesor o si soy maestra o lo que sea, y el título del tutor, licenciado, doctor, profesor o maestro. ¿Sí? No pongan ni el cargo que ocupa, ni nada que se le parezca. Luego viene la cátedra, que es en la que estamos haciendo la cursada, y los nombres de las docentes. Recuerden que la licenciada Reynoso es la titular. En algunos trabajos estoy yo solita, a mí sola me pusieron, o al revés. Andrea Pontano y licenciada María del Valle Reynoso, como sería en segundo lugar. Bueno, va la licenciada Reynoso primero. Y obviamente el lugar, Mar del Plata, y la fecha. Con respecto al título, yo pongo acá lo que dicen las consignas, que debe ser claro, conciso, con el nivel educativo de intervención. A muchos les pasó. Y quiero aclarar que no era opción o ítem de desaprobación del trabajo tener que mejorar la redacción del título, ¿sí? Aquellos que a lo mejor no les fue tan bien y tienen que ir al recuperatorio, les digo que no es por el título, sino que hay observaciones más profundas. Ahí tengo 40, los otros 40, que del otro lado, en la vista de afuera, va a aparecer la pared completa. Yo no puedo ver quién es la persona que está hablando. Si alguien lo puede identificar, porque yo no lo veo. Sí, yo tampoco lo veo. Bueno, sí vos vas estando atenta al chat, ¿no es cierto, Maggie? ¿Cómo, perdón? Si estás atenta al chat. Sí, bien, sí. Perfecto. Bien, entonces, muchos se han olvidado de poner el nivel educativo de intervención, ¿sí? En el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, en superior o donde sea, ¿sí? Y pueden usar un subtítulo para darle más especificidad a ese título, pero recuerden que no puede ser de fantasía. Yo acá me anoté algunos ejemplos que me llamaron la atención y que solamente el título enunciaba el desafío de la virtualidad. Listo, ese era un título. Otro era reconfiguración del rol docente en el contexto digital. Nada más que eso. O instrumentos de evaluación del contexto actual, no sé cuál será, ¿sí? Pero sí había puesto en la escuela primaria. Bueno, todo eso necesita ser mejorado desde la redacción, porque no me está diciendo nada, es tan amplio, tan general y tan ambiguo que yo no puedo identificar de qué se trata el proyecto que voy a leer, ¿sí?
Y otro de los errores más comunes que han tenido es que no han enumerado ninguna hoja del documento, o si las enumeraron, han enumerado desde la hoja 1, que es la portada, pero en realidad nosotros habíamos explicado en el otro Zoom que la portada no se enumera, pero sí se cuenta. Entonces, mi portada es hoja 1, y en este caso el índice va a ser hoja 2. Entonces, ese índice no puede llevar hoja 1. Tengan esto en cuenta como para poder ir a sus trabajos y empezar a revisarlo, ¿sí? Bien. ¿Cuáles eran las consignas del trabajo práctico número 1? Nosotros con la profesora habíamos empezado vamos a avanzar. Sí, vamos a avanzar un poquito y después vamos con las consultas, ¿sí? Perfecto. Déjame avanzar un cachito y ahora, en la medida en que van apareciendo las consultas, las vamos a ir respondiendo. Yo esto lo recorté de la consigna del trabajo práctico número 1, ¿sí? El índice me está diciendo que yo ponga lo que tiene que ir en este trabajo práctico número 1. Con la profesora Reynoso habíamos establecido que traten de no pensar cómo se presenta un proyecto, ¿sí? Ustedes vienen trabajando desde los ejes diferentes proyectos. Y de alguna manera todos tenemos una idea de cómo se arma o cómo se presenta un proyecto. Y hay tantos proyectos como gente que lo escribe. Y los intereses son variados, y las intenciones son muchas, y no todo trabajo de escritura tiene el mismo formato, ¿sí? Entonces les habíamos pedido que vayamos de lo más simple a lo más complejo, ¿ok? Que vayamos aprendiendo, que solamente respondan lo que se les pedía, que vamos a ir complejizando la escritura, y que vayamos de a poco entrando en las diferentes partes que tiene este proyecto pedagógico institucional, que es el que van a cursar dentro de poco en el trabajo final de licenciatura. Entonces, hemos visto que varios no han presentado el índice que nosotros habíamos pedido en el TP1. Básicamente era así de cortito, y me acuerdo que hubo una consulta, no recuerdo quién, que de alguna manera decía, pero el índice entonces, ¿qué son? ¿Dos cosas? Sí, son dos cosas, ¿sí? Nada más que esto, índice, citas textuales y bibliografía. Y en el caso que en las citas textuales ustedes quisieran aclarar aún más que era una cita de más de 40 palabras y una cita de menos de 40 palabras, tiene que estar en el índice, ¿sí? Porque no se olviden que el índice refleja todo el documento. Entonces, yo no puedo poner en el índice citas textuales y cuando voy a la página 3 de citas textuales me encuentro con 3 subtítulos o 2 subtítulos. ¿Sí? Eso está mal redactado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el índice me refleja todo lo que hay. Y si yo tengo un subtítulo que me dice en citas textuales, citas de más 40 palabras, yo lo tengo que poner. Es por eso que es tan práctico el índice, porque es mi hoja de ruta para cualquier trabajo, cualquier libro, yo buscar ahí lo que a mí me interesa. ¿Se entiende? Lo que planteamos. ¿Sí? ¿Lo están viendo? A ver, ¿algún sí o algún...? ¿Algún sí, un no? Exactamente, sí. Sí. A mí me gustaría Sí, que profe. en la medida en que estamos avanzando en todas estas cuestiones, ustedes puedan también mirar lo que presentaron, ¿sí? Que tengan a mano este trabajo, ¿sí? Entonces poder seguir viendo en esta explicación la corrección que hemos hecho con la profesora Reynoso, ¿sí? Y lo que se Profe, en este trabajo práctico. una pregunta con respecto a los índices, ¿puede ser? ¿Sí? Las normas APA, yo había descargado por internet las normas APA, la actualizada, la 6ª edición, decía que la portada y el índice
iba con números romanos. Y lo había puesto yo con números romanos. Bueno, no sé quién habla, no te veo. Cristian. Cristian. Rodríguez. Bueno, a ver, Rodríguez. Cristian, nosotros específicamente, no sé a quién se le cayó la batería de cocina. A ver, específicamente lo que dijimos en normas APA es sobre la escritura de citas textuales. Hay un primero CTR. A ver si podés desconectar el Y micrófono. acá está mi segundo. Y estaba jugando a la profesora, la Teresita. Ahora que me acuerdo, yo creo que tiene. No le digas nada. A ver cómo hacemos para silenciar ese micrófono. Cristian, ¿es tuyo? No, me parece que de Cristian no, porque lo tiene silenciado. Es alguien más que no lo veo. Ahora A sí. ver. A ver, espérate. No. Quise hacer otra cosa y me salió mal. Ah, acá estoy. Bueno, a ver. Entonces, lo que voy a hacer es... Espérate. Ahora comparto otra vez, ¿eh? Sí, profe, con respecto a mi pregunta era como más puntual, ¿no? No, Era, lo que a yo- veces uno quiere no, seguir lo las que- normas APA. Claro, lo que yo quería decirte era que, a ver si hay alguno con el micrófono abierto. Yo, No. Hay algunos que no tienen micrófonos, ahora están todos cerrados. Bien. Vuelvo a compartir acá la pantalla. Perdón, ¿eh? Yo lo que te decía es que solamente habíamos dicho de normas APA en el Zoom anterior que se iban a utilizar para la escritura de citas textuales y la bibliografía, ¿sí? La consigna de portada y toda la presentación después que damos en todas las partes que tiene este proyecto son las consignas que arma la cátedra, no van con normas APA, ¿sí? Entonces, son 2 puntos nada más a tener en cuenta con normas APA. Las citas, parece mentira. Tiene que ver las citas, ahí vuelvo, las citas textuales y la bibliografía. Con esos 2 puntos es que necesitamos a normas APA, no para armar el proyecto. El proyecto lo van a armar de acuerdo a las consignas que la cátedra está dando, que va de lo más simple a lo más complejo. Entonces, por eso nosotros enunciamos cómo tiene que ir la portada, el índice, el autor, el tutor, la bibliografía y todo lo que viene por delante, tanto en trabajo 2 y trabajo 3. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Porque parece como que normas APA es el gran cuco. Y solamente lo tengo que tener en cuenta para citar y respaldar mi trabajo desde lo teórico y para poder citar la bibliografía. Nada más. Para eso uso APA sexta edición. Voy a hacer un agregado, Andrea. Sí. El tema del sistema APA y que hay hasta diferentes versiones, en eso fue muy clara Andrea en aclararles que era la sexta edición. Se los van a pedir donde sea, en su trabajo, en una institución, en otra entidad, es decir, que es más, en una forma internacional, no es un capricho. Si ustedes tuvieran que presentar un trabajo a nivel internacional, les van a pedir las normas APA. Es lo que en la actualidad unifica la presentación de las cosas. Entonces, porque con alguien esta mañana le contestaba y le decía, no es una cuestión burocrática nada más, sino que ayuda a organizar las presentaciones. Si ustedes toman de los últimos libros que se están editando, van a ver que es la forma también que se están expresando los autores
en las citas que cada uno hace. Entonces, nos ayuda a tener una visión más generalizada, más universal. Por eso es que se usan estas normas. Y como les decía, no es una cuestión burocrática solamente, ayuda a la formalidad, ayuda a darle categoría a la educación, que es lo que hacemos. Por eso se pone exigente en cuanto a que tiene que ser como las normas APA. Y algunos que por ahí están preguntando, no solo lo que está subido en los bloques, si ustedes en Google ponen normas APA, sexta edición, les va a salir exactamente lo mismo que Andrea les ha subido a la clase. ¿Sí? Exacto. Claro, yo lo que no quiero es que se confundan o que tomen a normas APA como si fuese un cuco, ¿sí? Específicamente se usan normas APA en esta materia y en el trabajo final para poder citar bibliografía y citas textuales, ¿sí? Nada más. Lo demás que diga de APA no lo necesito en este momento o en este trabajo. Ahora, a mí, por ejemplo, me tocó concursar hace un mes en un proyecto en donde me pedían APA séptima edición. Y cambia, ¿sí? Hay cosas que cambian en la séptima edición. Cómo se cita o cómo se ordena. Y yo, como futuro licenciado en educación, esto lo tengo que tener como si fuese el tenedor y el cuchillo cuando me siento a comer. Son mis herramientas de trabajo, ¿sí? Y el que uno me pida en séptima edición, el otro en sexta o el otro en quinta, no significa que es tan mal lo que me están pidiendo como presentar el trabajo. Son diferentes formas académicas de presentar escritura. ¿Se entiende? Porque a veces, y uno leyendo también los comentarios, porque yo nunca, a mí nunca me pidieron la bibliografía que se separe según la fuente. En ninguna tesis de trabajo, bueno, una tesis es otra cosa, ¿sí? Exacto. Tiene otro orden de trabajo, no es un proyecto pedagógico institucional. El libro que yo tengo del doctor Delorza es un libro de investigación y un libro que escribió él. Y la bibliografía él la puso de otra manera, pero porque es un libro, es otro formato. No es un proyecto pedagógico institucional. ¿Se entiende? Entonces, lo que acá nosotros queremos que se lleven de la licenciatura es que puedan en forma básica saber escribir un proyecto. ¿Sí? Y que sabemos que en el lugar donde se presente o el lugar donde nosotros vamos a presentar algo, nos pueden pedir con ciertas características y las tenemos que cumplir, ¿sí? No lo presentamos como se nos ocurre. Esto es lo básico. Lo que aprendemos acá es una escritura básica de proyecto pedagógico. Después ustedes verán con el tiempo diferentes escrituras, diferentes modelos, diferentes ejemplos que van a enriquecer aún más el trabajo de escritura del licenciado en educación. Pero bueno, queríamos aclarar esto. Entonces, normas APA la voy a usar para citar, para fundamentar y respaldar teóricamente mi trabajo, y para la bibliografía. ¿Sí? Bien. Entonces, para aquellos que no les fue tan bien... Profesora. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, justamente yo creo que estuvimos conversando con algunos compañeros y claro, todos venimos con experiencias, distintas experiencias académicas, de haber cursado en otras universidades, o sea, tenemos mucho bagaje. Entonces creo que eso también fue un inconveniente. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me hubiese gustado tener este tipo de clase que usted está dando hoy antes del TP1. Porque pero ahora es que usted muestra la portada y nos especifica cuáles van a ser los criterios y cuál es la característica de portada que usted pretendía que nosotros la incorporemos a nuestro trabajo. Bueno, entonces, pero yo le agradezco porque yo tenía muchas dudas para hacer el TP2, porque digo, bueno, si el TP1 me fue, aprobé,
pero tenía dudas porque aprobé con 50, entonces yo digo, corro riesgo de hacer un TP2 y hacerlo mal. ¿Cómo es tu Entonces ahora nombre? yo agradezco esto, porque ahora yo sí, viendo lo que usted nos está dando, yo digo, bueno, ahora voy a poner en mi trabajo este formato. Así que muchas gracias, profesora. Decime tu nombre, que no te veo. Patricia. Bueno, Patricia, Gracias, profe. este trabajo es el que estamos haciendo con la licenciada Reynoso. A ver, no es corregir y ver quién aprueba y quién no aprueba. Esta es una instancia de aprendizaje. Lo que vos ves acá como portada desde lo visual está escrito en la consigna. Y eso es de alguna manera lo que nos preocupa, ¿sí? Pero es como vos decís, discúlpame, pero es como vos decís, como cada uno de nosotros tiene un chip armado con información de todos lados, entonces piensa que va por acá o va por allá, porque yo presenté un trabajo y la portada era así, y a lo mejor no tuve 5 minutos más para poder dedicarle al TP1, pensé que era más fácil de lo que parecía. ¿Se entiende? Entonces, todo esto nosotros en los 290 trabajos con Maggie lo vimos. Y es por eso que estamos armando esto. Pero no se confundan, porque todo lo que está acá escrito es lo que está en la consigna. ¿Sí? Y lo dijimos en el Zoom también. Lo fuimos explicando. Pero no importa, estamos acá y ahora en el recuperatorio a todos les va a ir bien. ¿Sí? Porque están viendo los modelos y nos estamos abocando a este aprendizaje, ¿sí? Para que puedan rendir el recuperatorio bien. Bueno, voy a avanzar. Disculpen, perdón, una cosa nada más que no me quedó claro y ya no quiero, ya es la cuarta vez que iba a escribir en el chat y me parecía mucho. Consulta, porque a mí me lo corrigieron y no quiero cometer el mismo error. Yo estoy aprendiendo todo, nunca escribí APA, ni 1, ni 2, ni 6, ni 7. Bueno, otro ejemplo, ¿ves? Es la primera vez y entonces estoy muy contenta de poder hacerlo y necesito que me corrijan porque sé que es sumamente importante. Cuando el tema de las citas textuales, tengo que hacerlo, o sea, citas textuales de más de 40 palabras y en no llegué ahí todavía, no llegué ahí. No llegué ahí. Bajemos la ansiedad, por favor. Bajemos la ansiedad. Muchas gracias. Estamos en la portada todavía. A ver, portada. Voy al índice, estoy diciendo esto, voy avanzando en todo lo que vimos con Maggie que pasó en el TP1, ¿sí? Entonces, no se pongan ansiosos, porque a algunos les fue mal en la citación de la bibliografía. Bueno, esperen, ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Vamos por parte, ¿sí? Vamos por parte. Cálmense, miren que venimos de escuchar buena música y tenemos que salir re bien de este Zoom. Quiero todos aprobados, ¿eh? Después de esto quiero todos aprobados, que por suerte no son muchos, pero bueno, yo sé que le sube mucho la ansiedad y la preocupación. Cero drama, estamos para aprender, ¿sí? Bien. Entonces, portada quedó, el índice tiene que tener esto en el TP1, ¿ok? ¿Sí? Índice, citas textuales y bibliografía. No voy a poner la portada. Hubo ejemplos en que pusieron portada y la portada no entra en el índice. Solamente esto. Bien, avanzamos. Vamos a las citas textuales. Vuelvo a repetir lo que dijimos en el Zoom anterior, en donde explicamos que la escritura iba a ser de lo más simple a lo más complejo. Soy reiterativa, pero bueno, yo creo que algo va a quedar. Dijimos que la cita... Uy. Andrea desapareció. Comillas, digamos, así, que pusieran una abajo de la sola, lo único que queríamos ver, no es una presentación adecuada a las citas textuales así descolgadas, ¿sí? Entonces, Andrea, se cortó las citas recién textuales... Ay, perdón. Andrea, ¿Se cortó? Sí, se cortó recién, así que comenzá de vuelta, por favor, Bien. porque quedaste congelada. Quedé tildada, perdón. Las citas textuales
nosotros les dijimos que en el TP1 iban a ir una abajo de la otra. El que quería ponía como subtítulo cita de más de 40 palabras o cita de menos de 40 palabras. Eso estaba bien, no hay ningún problema. Algunos lo pusieron una a continuación de la otra. Si vamos a la escritura académica, eso está horrible presentado, porque no se presentan así las citas. Las citas textuales corresponden específicamente al ítem de fundamentación de nuestro trabajo, en donde nosotros, a través de diferentes paradigmas y miradas de autores, respaldamos lo que vamos a hacer. Las nuevas tecnologías, las diferentes formas de evaluación formativa, en la metodología o en la didáctica, el tema que ustedes elijan o que quieran revertir, ¿sí? Las citas textuales no corresponde ubicarlas ni en la metodología, ni en la evaluación, ni en la conclusión. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tienen que saber de citas textuales, que respaldan teóricamente lo escrito. Ahora, hubo un par de ejemplos en donde después de la cita me pusieron nota al pie. Entonces ahí hay una confusión. ¿Es lo mismo cita textual que nota al pie? No. La cita textual, vuelvo a decir, fundamentación y me respalda desde el autor lo que yo voy a hacer en ese proyecto. La nota al pie yo la uso para poder dar una información extra sobre lo que estoy hablando, o poder definir un término, o basarme en una estadística, entonces pongo la fuente abajo, eso es nota al pie, pero no va como cita textual, ni en la fundamentación. Esto para que les quede claro. O la introducción que ahí estaban preguntando, tampoco, la introducción la hace uno. Por eso No, exactamente. Solamente la cita textual va en la fundamentación. ¿Sí? Acá, arriba, bien en la frente. Bien. Yo acá puse dos ejemplos, los saqué de estas citas, obviamente porque no las escribí yo, sino que las saqué de un lugar y corresponde citar la fuente, porque si no me estoy apropiando y haciendo plagio. Entonces yo recorté estos ejemplos de estas fuentes para que lo veamos juntos. Entonces, del lado izquierdo tengo citas de menos de 40 palabras. Obviamente está toda la explicación, que esto lo dice normas APA, el año de publicación, número de página, bueno, todo esto, pero que si uno no lo ve en un ejemplo parece que no entiende. No sé, por lo menos a mí a veces me pasa eso. Entonces, ¿qué hice? Copié también el ejemplo. Entonces, abajo tienen que si tengo una cita de menos de 40 palabras, va con comillas, ¿sí? Esta cita de menos de 40 palabras, yo puedo poner o al autor adelante, ¿sí? Puedo nombrarlo adelante y corresponde que ponga el año, o directamente copio la cita y pongo y completo al autor con el año y la página. ¿Se entendió? Hay dos maneras de citar con menos de 40 palabras. Yo puedo poner, en vez de además, pongo a Jorinsky, entre paréntesis 2015, afirma que el consumo cultural en América Latina, cierro comillas y pongo página 8, entre paréntesis. Así se cita. Ahora a lo mejor, si van a normas APA, les va a ser más fácil identificar esto. ¿Sí? Entonces, con menos de 40 palabras, sí o sí va entre comillas. No le pongo ni negrita, ni cursiva, ni subrayado, ni nada. Vengo escribiendo con la misma fuente y el tamaño que tengo. Pero cuando empieza la cita, abro comillas, cuando termina la cita, cierro comillas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos citas de 40 palabras o más? Bueno, acá tenemos en el ejemplo que vengo escribiendo, estoy citando a Sontag, pongo entre paréntesis el año del libro, ¿sí? 2 puntos, y toda la cita la escribo
con márgenes más acotados, pueden ser los dos, en este caso solamente el margen acotado es el izquierdo, no está mal, pero bajo un punto mi fuente que vengo escribiendo. Esta fuente es un punto menos. ¿Se entendió? No vengo escribiendo como siempre. La cita la pongo con un punto menos de fuente. Si acá uso Arial, acá también uso Arial, pero en vez de 9 que uso acá, pongo 8. ¿Sí? Un punto menos en lo que es la fuente. ¿Estamos? APA, no estoy tan segura, lo tengo en duda, pero no sé si no dice que el interlineado debe ser de 1.5, pero no importa, ¿sí? No se enrosquen con eso. En la sexta edición 2,5 creo que dice. En la sexta edición, vos sabés que no estoy segura, pero de todas maneras, sí, no importa. A ver, lo más importante es que ustedes puedan diferenciar estas dos escrituras, ¿sí? No van a desaprobar porque no pusieron el interlineado de 1.5, si, no estoy segura, si es que va, no. A ver, lo que vamos a mirar con Maggie es que hayan entendido que cuando hay una cita de más de 40 palabras, yo voy a bajar un punto en mi fuente, lo voy a escribir aparte, ¿sí? Y le voy a modificar el formato de sangría. ¿Ok? Como está acá. Esto es. ¿Sí? Con menos de 40 palabras vengo escribiendo, no cambio la escritura, no cambio la fuente, no cambio nada, solamente pongo comillas al inicio, pongo comillas al final, y obviamente que el autor, el año y la página estén correctos, que lo puedo poner así a lo último acá o al principio. ¿Está? Puede ser que en vez de poner Sontag 2000, yo no lo ponga dos puntos acá, ¿y dónde voy a colocar al autor? Lo voy a colocar acá abajo. Ustedes ven, ¿no? El movimiento mío de la flecha. Acá abajo. Sí, sí. Lo están viendo con el cursor, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces, supónganse que yo no pongo al autor antes de la cita de más de 40 palabras, que solamente pongo los 2 puntos y comienzo a escribirla. Bueno, pero el autor lo tengo que poner. Entonces, esto lo voy a poner acá abajo y voy a poner página 7. ¿Sí? Otro de los errores. El doctor de Lorza Feldborg, es D con minúscula. Es de Elorza. De Elorza con la E mayúscula, pero el D de antes es minúscula. Está mal escrito en casi todos los trabajos. ¿Sí? Yo les puse ahí una linita roja para que se den cuenta que eso rojo significa que va en minúscula. Bien, ¿vamos hasta acá? Avanzo. ¿Qué pasa con la bibliografía? Acá estamos en lo que decía acá la compañera que estaba preocupada por la bibliografía. Libros con un solo autor y libros con más de un autor. Acá tienen los ejemplos. ¿Cuál es el error más común que se cometió en la bibliografía? Escribir todo como venía. ¿Sí? Si bien estaban a lo mejor el autor, el año, el título, si era primera edición o qué edición tenía y la editorial, obviaron o no prestaron mucha atención que el título de la obra, ¿sí?, va con itálica o cursiva, ¿sí? Ni en negrita ni en nada, ¿sí? En itálica. ¿Ven cómo está acá? Es Elgar R. 1965. Pongo el título de la obra en cursiva y todo lo demás en escritura común. Sin cambiar fuentes, sin cambiar nada. Si tengo un autor con más de un autor, bueno, acá tengo el ejemplo. Y es lo mismo. Y esto es formato papel. En la bibliografía con formato papel se escribe así. El título de la obra va en itálica o cursiva. Y lo demás no. ¿Sí? Obviamente tiene que estar ordenado en forma alfabética.
y no mezclen, porque algunos han puesto, suponete, Gustavo de Lorza Feldborg, después viene Perrenó, o Santos Guerra, después Anita no sé cuánto, no, a ver, o escribo con los nombres o escribo con los apellidos. Generalmente es apellido. Lo correcto es comenzar a definir la bibliografía desde los apellidos del autor. Y eso lo voy ordenando en forma alfabética. Entonces, voy a contar cuánto formato en papel tengo. ¿Es formato libro o formato papel? Y se escribe así. ¿Sí? Ahora, si tengo, si tengo otros formatos, esperen que voy a ver si puedo correr esto, acá. Si tengo otros formatos, no los puedo poner a todos en forma alfabética y como caiga. Entonces, ¿por qué? Porque tengo desde autores, documentos, leyes, diseño curricular, videos, revistas, diario, todo como una... No, eso no es lo adecuado. Y en este trabajo pedimos que se separe. ¿Ok? ¿Puede ser que en algún trabajo se encuentren con que todo está así a lo largo? Puede ser, pero nosotras pedimos que esto se discrimine. Entonces, por un lado voy a poner las leyes, o documentos o los diseños, ¿sí? Porque es documento, es normativa, que no me respalda teóricamente al proyecto. Las citas textuales de normativas que han puesto en muchos trabajos no respalda teóricamente el proyecto. Esta observación fue hecha, más allá de que la cita pudiese estar bien o presentar algún error. Pero en la fundamentación muchas veces se puede poner el diseño curricular o algo, pero yo no puedo basar mi fundamentación en la normativa vigente, porque la normativa lo que hace es realmente brindarme los límites de acción que yo tengo, ¿sí? Eso hace la normativa, pero no lo respalda teóricamente a mi proyecto, que es posicionarme desde una mirada, desde neurociencia, desde la didáctica, desde lo que sea, para poder armar mi proyecto. Decime, Maggie, si no soy clara, por favor. No, me parece que no, que está claro. No sé si hay algo. Quiero que lo aprendan. Estaban haciendo algunas preguntas, que por eso les dije, escuchen, porque justamente lo que están preguntando sobre leyes, sobre diseño, fíjense porque está acá. De todas formas, reitero lo que algunos les he estado diciendo. Si ustedes quieren más detalles, porque Normas APA se dedica a todo lo que hay que citar, y ustedes lo buscan, les dice cada cosa. Esto que les está mostrando Andrea es específicamente cada cosa cómo se debe ir citando. Bueno, tiene absolutamente todas las respuestas, así que creo que no se necesita otra cosa más. Sí, posiblemente nosotros, Maggie, cometimos el error de pensar que solamente, no sé, los trabajos podían rondar en formato papel o en formato web, obvio, porque está todo en internet, pero nos hemos dado cuenta con la entrega de sus proyectos y de sus trabajos que había bibliografía en otros formatos, ¿sí? Y a lo mejor nosotros cometimos el error de solamente decir formato papel o formato web. Y la verdad yo no me di cuenta, y pido perdón, pero muchos de ustedes que escribieron un montón de bibliografía, y no lo creo necesario para este tipo de trabajo, porque nos vamos a centrar en la escritura, después en trabajo final les dirán cuántos libros son convenientes o cuánto respaldo es conveniente para el proyecto presentado que ustedes tengan. 2 autores no son suficientes para un trabajo final de licenciatura, por ejemplo, pero 2 autores para este trabajo de escritura no está mal. Puede ser que se actualice porque es vieja, obsoleta, desactualizada, sí, se los vamos a decir. Bueno, ahí
Ahí respondo que algunos están preguntando qué es actualizado. Para un profesional que está haciendo un trabajo de innovación, de propuesta, un proyecto como es esto, por lo menos tiene que tener alguna bibliografía actualizada que se consideran 5 años hacia atrás. Eso es actualizado. Mucho más viejo, y hay algunos que mucho más, se puede citar, porque además hay cosas que son referentes para temas educativos, pero siempre hay que tratar de combinar con bibliografía actualizada. Eso demuestra que el docente investiga día a día, ¿sí? Sí, y tiene que ver mucho el tema elegido en el proyecto. A ver, si yo estoy hablando de tecnología y quiero implementar recursos y digamos, herramientas virtuales o entornos virtuales de aprendizaje, los EVA, yo no puedo poner una bibliografía, o sea, que mi bibliografía de base sea del 2005, porque en estos 15 años y pandemia en el medio, es obsoleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos 15 años hay un montón de artículos, libros y autores que de alguna manera actualizan esto. Por ejemplo, en tecnología. En neurociencia, ¿sí? Si hay alguien que está pensando en un proyecto sobre inteligencias múltiples, bueno, hoy eso está superado. Y no es que Gardner no sea importante y yo no pueda poner una cita o pueda ponerlo en mi bibliografía. Gardner es asombroso, ¿sí? Y es muy importante y obviamente respalda desde lo teórico un proyecto. Pero yo no me puedo basar solamente en Gardner en las inteligencias múltiples. Yo tengo que ir hoy a neurociencia, ¿sí? Porque hay avances significativos de cómo aprende el cerebro, más allá de las inteligencias que de alguna manera identificó y clasificó Gardner. ¿Se entiende? Entonces, como hemos visto que hay un popurrí muy interesante sobre bibliografía, decidimos darles estos ejemplos como para que ustedes tengan en cuenta en los próximos trabajos, es decir, en el TP2 y en el TP3, que es el protocolo final de escritura, puedan tener en cuenta cómo se discrimina la bibliografía de acuerdo a la fuente. ¿Un video de YouTube me puede servir? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay un montón de ustedes que han puesto un montón de revistas. Bueno, las revistas se citan así. En el formato papel o en el formato web, digamos, el título de la obra iba en itálica o en cursiva. Acá lo que va en cursiva es la revista. Así que ojo con esto. ¿Sí? Y si está digitalizada la revista o el diario, acá, tengo que poner el enlace. Muchos de ustedes han puesto solamente como bibliografía los enlaces y a mí no me dice nada quién es, de dónde es. Es toda una seguidilla de todos estos números. Yo tengo que discriminar, yo tengo que explicarle al lector qué es lo que puse o en qué me basé. ¿Se entiende? Bien, Profe, entonces, sí, una consulta. a ver, sí. Bueno, con respecto a las citas, ¿no? Yo había sacado del doctor Gustavo de Lorza, ¿Sí? hice un copia y pega, ¿no? Casi. Lo único que es si lo adapté a las normas. Y me han hecho la devolución de que no corresponde con lo que dice el autor. Y le puse la página, todo donde estaba. Lo que sí yo hice, un poco de descripción, un desarrollo, para que más o menos me entienda mi planteamiento con respecto a mi proyecto, y después lo agregué, el doctor Gustavo de Lorza propone un nuevo modelo de educación. A ver, ¿quién habla? Cristian Rodríguez. Sí. Yo no te corregí el trabajo, no lo vi a tu trabajo. Sí, estoy buscándolo a ver si yo me acuerdo de Cristian Rodríguez. Ajá. Bien. A ver, la cita textual es copiar el párrafo tal cual está en el libro, en la revista o
en la web, ¿sí? Pero Sí. obviamente a lo mejor has cometido un error antes o después, o no contaste bien la cita, porque nosotros nos tomamos el trabajo de cada cita que ustedes ponen, nosotros las contamos. Por lo menos yo, las corto y las pego en Word y le digo a Word que me las cuente. Y muchas veces ponen una cita de menos de 40 palabras y tiene 43. Y el formato ya no es igual. Claro, varía. No, sí, sí, yo también las he contado una por una. Es más, cuando seleccionas con la Bueno, yo lo que herramienta de te pido, Office, Cristian, ahora seguramente Maggie lo va a buscar. Lo que te pido Sí, estoy también, y les buscándolo. pido a cada uno, Sí. que vaya viendo en la medida en que nosotros vamos exponiendo lo que hemos identificado, que lo comparen con sus trabajos, ¿sí? Y así van a poder entender mejor las correcciones que hicimos. Bueno, No, te está bien, quería ver profe. porque no te veía. Vuelvo a compartir la Bien. Ah, no, pantalla. Cristian, Sí, 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 lo que vos profe. habías puesto Ujú. es notas del autor. Eso es lo que yo te había corregido que no correspondía. Y lo estoy buscando y no sé por qué ahora no lo encuentro. No, Estoy profe, viendo- no hay problema. Yo un poco de miedo porque puse tal cual decía el libro y me dio Claro. como que, cuando esa devolución me decía como que no estaba, digo, se habrá No, a copiado ver, otra Cristian, cosa. Cristian, miedo Notas no. del autor es Sí. lo que no iba. A eso me refería. Ah, Cristian, miedo no, ¿sí? Estamos acá claro, para aprender y por eso nos estamos tomando este tiempo para poder explicar paso a paso lo que hemos visto en los trabajos, ¿sí? Ahora hay una seguro, parte que seguro. tienen que hacer ustedes y es revisar realmente a través de los trabajos todas estas correcciones que a lo mejor no alcanzaron a comprender y que ahora en esta instancia las estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, miedo no, porque esto es aprendizaje. ¿Vos te pensás que nosotras con Maggie no nos equivocamos? No antes, ahora nos seguimos equivocando. Claro, no, no, Escribimos. sí, sí, profe. Seguro, Bueno, seguro, no. Seguro, yo entonces, sí. no te hagas drama, ¿sí? No te hagas drama. Lo que Perfecto, pasa es que con tan pocos puntos de desarrollo que tiene el TP1, si yo hago agua en cada punto, no lo apruebo, ¿sí? Entonces, claro. a eso también nos orientamos. Era muy cortito el TP1, dentro Sí, de todo no tenía complejidad, ¿sí? Eso es lo que pensábamos, pero bueno, hay algunos que no les fue bien. Pero de alguna manera, cuando haces agua desde la portada, desde el índice, las citas y la bibliografía, haces agua en todo. Entonces, por eso no llegás a el mínimo de aprobación. ¿Ok? Hay muchos que tienen muy observado a lo mejor la bibliografía y se han sacado 40. ¿Por qué? Por esto, porque son pocos los ítems que tiene el TP1. bien, Bien, entonces, bien. para el que Profe. quiera... Sí, Yo quería aclarar otra cosita, Andrea, antes que la pregunta que van a hacer, porque me estuvieron dale. preguntando por algunas calificaciones. Bueno, a ver, espera, El- dejo de compartir, así los veo y después sigo. Dale. Así nos vemos. Mi criterio en algunos casos eran detalles a corregir, pero que eran importantes, como la cita o la bibliografía, que es lo que habíamos puesto en prioridad. Entonces, a propósito, puse 5 para que lo pudieran corregir. En algunas otras correcciones eran mínimas y estaban totalmente aprobados. Digo porque por ahí he hecho a propósito para que puedan corregirlo y poder ver si estaba bien corregido, ¿sí? No es a lo mejor calamitoso el haber reprobado, sino esta necesidad de aprender, nada más. A ver, Diego, que acá estás diciendo, cuando son preguntas personales contestan, cuando son generales nos mandan al foro. ¿Podés ser más explícito en eso? Profesora. Diego. Un minutito, Verónica, un minutito. Sí. Bueno. A ver si Diego Sí, está ahí. Evangelina, decime.
En el conteo de las citas de más de 40, menos de 40, ¿entra Sí. el nombre del autor, página y todo No. eso? O sea, ¿eso lo No, cuento? ni nombre, ni año, ni página. No, la Solamente cita cita. solamente. Pero Perfecto. si yo pongo y, lo, todo se cuenta, ¿eh? Sí, 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 Todas, sí. Pero no, el no lo que y, tiene que ver con el autor. no. Bien, Eso queda fuera de la cita, del perfecto. conteo de la cita, digamos. Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Primero, ¿con cuánto se aprueba el TTP? El Está primero, en el digamos. cronograma, chicos. Nosotros en el Zoom anterior estuvimos y vimos las placas del cronograma y la guía, y tienen ahí detallado que el TP1 y el TP2 se aprueban con 40 y el TP3 se aprueba con 60. Está ¿Sí? bien, eso, está El bien, ya me trabajo quedó final claro. de escritura. Otra Con pregunta te hago. respecto, claro, lo que pasa es que con respecto a un montón de temas que hemos explicado en el Zoom o que hemos contestado en los foros, vuelven a preguntar lo mismo y no se leen entre ustedes y no leen las respuestas. Son 290 alumnos, chicos. ¿Sí? Y nosotros Andrea, ya tenemos... vengo. Sí, Andrea, sí. ya vengo, tengo un temita acá, ya vengo. Sí, no hay problema, no hay problema. El tema es que son 290 alumnos, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien que ustedes están del otro lado solos o que tienen un montón de dudas. Pero también les pedimos que puedan, antes de hacer la consulta, ver, andar, salir, entrar, rever otra vez el aula, Está porque bien, tenemos te como pregunto porque criterio, recién la antes de las profe dijo... 24 horas, responder todas las inquietudes. Está Este bien. es un trabajo que como cátedra nos proponemos porque ustedes lo merecen. Si tienen una consulta, no pueden esperar 4 días. Está Y bien, nosotros en menos de 24 horas lo estamos respondiendo. Pero hay un otra trabajo pregunta que que te tienen que hacer pregunté en el foro. ustedes. Sí, que te pregunté en el foro. Vos en el Sí. trabajo práctico me corregiste la justificación. De párrafo, no está justificado los párrafos, es decir, yo Sí, pero tengo del lado está izquierdo justificado, todo bien, empieza y la sangría, y del otro lado tengo toda una víbora. No Sí, está entonces, justificado el párrafo. pero ¿qué justificación hay que darle? Porque Norma Zapa dice justificación izquierda. No, pero los párrafos se escriben con justificación en ambos márgenes. Me tienen que quedar parejito del derecho y parejito del izquierdo, con la sangría correspondiente. A mí me Eso pasó es lo mismo que el presentación. compañero, ¿eh? Está Claro, porque sin no estaba, justificar. faltaba la Está a la primera izquierda hoja va de eso. las normas Zapa. Tu norma Donde APA, decía sexta la edición. justificación. No, a ver, me parece que no están entendiendo el concepto. La justificación de párrafos es que en cualquier escritura de una carta, de un trabajo, yo tenga los márgenes justificados. ¿Sí? ¿Esto Está qué bien, pero es significa? justificación centrada entonces. Claro, no es centrada. No, centrada no, justificada. Vos Si tenés vos vas a justificación Word, izquierda, derecha o centrada en Word. no, Claro, en o Word así. justificada, tenés otro que es justificada. Tenés izquierda, central o centrada, Sí. derecha y justificada. Ese es Sí. el párrafo que pedimos, que estén justificados más allá de la sangría que vos elijas o que se te diga. Los Está bien. párrafos tienen que estar todos derechitos del lado derecho también. Está No bien, me puede entonces terminar como una víbora. eso lo obviamos de Norma Zapa entonces. Tiene que estar justificado. Central, digamos. Pero eso no está en Norma Zapa. Vuelvo a decir, Norma Zapa solamente es para citas textuales y para bibliografía. Escritura académica, ¿sí? Escritura académica implica que los párrafos estén justificados. Está bien. ¿Sí? Está bien. Es decir, todo parejito del lado derecho, todo parejito del lado izquierdo, salvo la sangría con el punto y aparte. Ivana, te escucho. Perdón, acá estoy de vuelta. Está bien. Ivana, Hola, Castro. profe. Sí, estoy acá. Decime. No, la consulta que le quería hacer era con respecto a la bibliografía, porque bueno, en normas APA diferencia de la bibliografía a la lista de referencia. Ponemos No solamente... estamos pidiendo referencias bibliográficas. Estamos pidiendo bibliografía. Okay. Las referencias bibliográficas tienen que ver con otro pedido, con otra opción de presentación de escritura académica, ¿sí? Y que tiene que ver con
poner como si fuese una bibliografía, pero lleva el título de referencias bibliográficas, todos los autores que vos citaste, textuales. Cita textual. Ah, bien, gracias, profe. No, porque entré en duda después que había hecho las citas y la bibliografía claro, no lo era pedimos. otra, claro. Nosotros No, acá es lo que para estamos futuro, pidiendo, para claro, aclararlo. referencias bibliográficas, eso es otro modo de presentar, pero no lo estamos pidiendo. En donde hay otro modo de presentar la bibliografía. Yo puedo poner referencias bibliográficas y detallo todas las citas textuales de todos los autores que yo puse en mi trabajo. Y después pongo la bibliografía, que consiste en todos los autores en donde yo me he detenido a leer y a pensar y a reflexionar y que forman parte del trabajo. ¿Se entiende? Pero nosotros no pedimos acá referencias bibliográficas, ¿eh? No las pedimos. Va todo en la bibliografía. ¿Sí? Profe, es una consulta chiquita nada más. Cuando vos te referís al libro o a papel, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Formato papel o formato libro está bien. Gracias, ¿Sí? profe. Es indistinto, ¿sí? Bien. Fernanda, sí, decime. Buenas noches. Cuando se refiere a la cita de más de 40 palabras, sí. Sangría o utiliza. Ay, no te escucho. Supongo que me estarás hablando del tema de sangría. Miren, a ver. ¿Pueden parar un poquito y no irse al otro lunes o al otro martes? A ver, vamos por paso. Vamos por paso. Fíjense que en esta presentación de TP1 ni les pedimos fuente, ni le pedimos interlineado, ni le pedimos sangría, nada. ¿Sí? Nada. Lo único que observamos era en aquellos que no habían justificado los párrafos de margen derecho que lo hicieran, porque desluce considerablemente la escritura académica. Queda horrible, ¿sí? Y no es académico no justificar párrafos. Ahora, tanto en el 2 como en el 3, esto se va a complejizar la escritura. Y en el 3, te lo adelanto para que no preguntes nada, pero va sangría, va interlineado, les vamos a decir bajo qué letra tienen que escribir, el tamaño de la fuente, todo. Pero ahora no. Ahora terminamos el TP1 y vamos a ver qué dice el TP2. ¿Se entiende? Nosotros no hemos observado esto. No les dijimos no dejaron sangría, o no usaron tal fuente, o no usaron el interlineado, ¿sí? No dijimos nada de eso. Lo único que pedimos es que pudieran, ¿qué es lo que pretendíamos? Que pudieran empezar a escribir citas textuales y aunar los criterios necesarios para poder escribir correctamente la bibliografía. Hacer una portada y un índice básico, ¿sí? En esto quiero que nos sigan, en esto. No se compliquen, no se compliquen. Sí, no sé quién me dijo, profesora. Profesora. Sí, no sé quién es. ¿Cómo le va? Yo soy Ricardo Cardoso. Sí. Quería hacerle una consulta. Usted me corrigió el trabajo y me pone en las citas textuales no se enmarcan en las escrituras normas APA. Sí. Y cómo me tengo ahí una duda, y después me pone también que el tema, dice el título del trabajo, la redacción del título del trabajo y cumplir con las características que pide la consigna. Sí, no es ni claro, ni conciso, ni tiene el nivel de intervención, algo pasó. Eso lo tenés que revisar con la consigna. Yo puse docente 3.0 en las prácticas educativas, digamos, pero yo me quería referir más a las prácticas educativas, y los docentes 3.0 seríamos nosotros que nos encontramos de pronto en la virtualidad. Claro, pero tu interpretación no es la que hace el lector, ¿sí? Vos tenés que ser lo más claro, conciso, posible, como para que el lector pueda entender de qué se va a tratar eso. ¿Y cómo? La redacción tiene que mejorarse. Y por otro lado,
Con lo que explicamos con las citas recién, quiero que hagas un cotejo de lo que vos escribiste y de lo que yo acabo de explicar. Y ahí te vas a dar cuenta por qué no tiene el formato de APA las citas que escribiste. Pero entonces lo que yo puse, el contenido que puse de la bibliografía, digamos, no está mal, nada más que me faltaría trabajar bajo las normas APA, o cómo, porque me dice las Sí, citas a ver, la textuales. observación está en que lo que escribiste como bibliografía no se enmarca en normas APA en escritura. La escribiste Claro, mal. pero el contenido al tema que yo me referí está bien, entonces tendría que trabajar las normas APA nada más, o cómo. Yo no te estoy cuestionando qué bibliografía elegiste, yo te estoy no. cuestionando la escritura. Claro, por eso le digo, tendría que lo que yo escribí usarlo con las normas APA. Exactamente, y obviamente poder mejorar la redacción del título del proyecto para que se enmarque en lo que dice la consigna, que tiene que ser claro, conciso, con el nivel educativo de intervención, y Pero, que no por quede ejemplo, en algo tan amplio, general, ambiguo. Claro, yo más quiero en las prácticas educativas, digamos, por eso puse docente 3.0, que era Pero como la innovación. eso, La o sea, innovación, docentes 3.0 no me dice nada de prácticas. no, pero bueno, seríamos nosotros dentro de las prácticas educativas que de pronto nos encontró con esto de la virtualidad, digamos. No se olviden, a su vez, porque hay un par de trabajos que también tienen este punto de partida un poquito, digamos, trabado. El proyecto pedagógico institucional debe nacer de una necesidad detectada, no de una apreciación personal. Un licenciado en educación no tiene apreciaciones personales, porque si no quedarían supuestos. Yo tengo que corroborar esa observación que estoy haciendo y que estoy detectando que puede haber un problema. ¿Cómo lo voy a corroborar? A través de un diagnóstico. Y ese diagnóstico, de la única manera que tengo de leerlo, es a través de encuestas, entrevistas, no sé, estadísticas, registros, datos fehacientes que van a confirmar o no lo que yo estoy queriendo ver. Si yo estoy diciendo que mis docentes en la escuela trabajan en forma obsoleta y que son tradicionales, si yo no hago un diagnóstico, quedo solamente en la suposición. Entonces, yo tengo que encuestar a mis docentes para saber si realmente las prácticas son obsoletas o qué tipo de prácticas llevan, si están alfabetizados digitalmente. Digo, hay un trabajo de diagnóstico que a mí me va a permitir leer datos para yo poder abordar esa necesidad y cambiar o transformar lo que veo mal en la escuela. Claro. Y esto ya lo dijimos en el Zoom. Pasada, no sé si se acuerdan, porque en la clase pasada se dijo la importancia del diagnóstico, esa mirada para poder hacer el informe, hacer el proyecto. Exactamente. Profe, A yo tengo ver, una pregunta. sí, termino con Hugo. A ver, te pido que lo que está acá, que se va a grabar y se va a subir al aula, lo puedas volver a ver con tu trabajo en paralelo para ver qué es lo que está mal, ¿sí? Y poder hacer la presentación del TP2. Profe, ¿y cómo? Sí, eso le quería preguntar, por ejemplo, yo desaprobé, ¿no? Sí. Pero ¿cómo avanzamos con el trabajo 2? Si no tengo Ahora una voy. En el TP2 yo todavía no me metí. No, por eso, pero yo desaprobé el TP1, quería saber si lo mismo avanzo con el TP2. Exactamente, y vas a en su momento, cuando se habilite el recuperatorio del TP1, podrás entregar el recuperatorio del TP1, pero todos bueno, siguen avanzando. Profe, y si el TP2 yo lo hago dentro de todo bien, No, no me preguntes, no, futurología no hago. No hago futurología. Así que ni me preguntes sobre eso, no sé. Vamos viendo. Bueno, está bien. Día a Bueno, día. Bueno, día a bueno. día. Si te Muchas va mal gracias. si te va mal en el TP2, tenés otro recuperatorio. ¿Sí? Bueno. No hay ningún problema. Muchas gracias, profe. Gracias. Dale. Bien. Seguimos avanzando, así voy al TP2. Sí. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, hasta acá, un repasito para que los que no les fue tan bien o tuvieron observaciones, aprobaron y tuvieron observaciones, puedan empezar a salvarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el TP2,
Ay, a ver, ahí estamos. En el TP2 la cosa es diferente, ¿sí? ¿Cuáles son las consignas del TP2? Portada, índice. Hasta acá es el TP1, ¿sí? Portada e índice. TP1. ¿Qué voy a poner en el índice? Lo que me pide el TP2, que es índice, introducción, desarrollo y bibliografía. Nada más. Nada más. ¿Sí? ¿Qué vamos a agregar como complejo en este TP2? La introducción, el desarrollo, bueno, y volvemos con la bibliografía a ver si ahora la escribimos bien. ¿Ok? Bien, portada e índice ya fue explicado, ¿sí? Y los que tienen que hacer el recuperatorio del TP1 es un buen ejercicio ahora en el TP2 hacerlo bien. ¿Correcto? ¿Qué pasa con esta introducción que pedimos y este desarrollo que pedimos? ¿Sí? La introducción, ustedes van a tratar de redactar esta introducción basándose en este diagnóstico que a mí me sirve, que a mí me sustenta el proyecto. Porque yo, de acuerdo a ese diagnóstico, pensé en este proyecto. Entonces, voy a hacer una introducción que, viendo y considerando que en mi escuela, no sé, o con prácticas, o que la pandemia, ¿sí?, nos posicionó o nos arrojó a la virtualidad y nuestra escuela no tenía ninguna preparación o ninguna capacitación o recursos digitales, hacemos este trabajo de nuevas tecnologías. Cada uno verá desde qué punto de partida empieza a explicar el proyecto. Voy a sacar de acá, y me voy a ir al aula. ¿Por qué? Esperen, me voy a ir acá. Miren, esperen que me quedé con Cerati. Me voy a ir al aula y vamos a ver juntos, a ver si tengo internet. Ya me estoy quedando sin internet. Vamos a ver juntos el TP2 que está acá. ¿Lo ven lo del aula? Se ve perfecto. Bien, bueno, entonces, miren cómo comenzamos nosotros este TP1, este TP2, con conceptos que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, como dice acá también el material que tienen para poder desarrollarlo, la escritura no es fácil. Uno piensa que todo lo que tiene en la cabeza va a saltar al papel de una forma espontánea y pasa todo lo contrario. No podemos escribir ni una línea, ¿sí? Y volvemos a decir, el trabajo de escritura es complejo. El primer error en el que caemos es escribir como hablamos, ¿sí? Tenemos que revisarlo. Es muy frustrante muchas veces la escritura, pero es parte del trabajo. Entonces, acá algunas consideraciones les damos sobre escritura. Y tómenlas como previo al trabajo que tienen que hacer. Comenzar a redactar sin demasiada autocrítica, priorizar el orden lógico, dejar para una segunda etapa la revisión de lo escrito, escribir y revisar. Termino de escribir la fundamentación, el desarrollo, la metodología o lo que sea, y reviso, ¿sí? Y vuelvo para poder ver la coherencia, porque el trabajo tiene que ser coherente. Acá tienen un poquito de ayuda en algunas preguntas, lo que en el proyecto se traduce como, y tienen acá para poder empezar a escribir este borrador para trabajo final. Obviamente esta es la consigna, ¿sí? La tienen acá también, la consigna del trabajo práctico número 2, la tienen más detallada, pero son estos puntos, son 5 puntos nada más. Bien, y
me vuelvo al PowerPoint. Entonces, voy a tener una introducción, ¿sí? Y voy a tener un desarrollo. Acá no voy a utilizar ningún tipo de subtítulos. No voy a poner objetivos, 2 puntos y los pongo, metodología, 2 puntos y lo pongo, porque todavía no es el tiempo de estos ítems, ¿sí? Es tiempo de que en este desarrollo que les estamos pidiendo, en forma continua, en escritura continua, en cada párrafo escrito, yo pueda mencionar qué objetivos pretendo, qué quiero alcanzar y cómo lo voy a hacer y evaluar. ¿Sí? Pero con una escritura de corrido, sin títulos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estamos trabajando todavía en un borrador. ¿Se entiende lo que digo? Y obviamente voy a poner la bibliografía. Y acá, nosotras con Maggie vamos a tener otra mirada del trabajo de ustedes, porque solamente vimos en el TP1 solamente el título y con eso empezamos a pensar qué tipo de proyecto van a hacer. Pero acá, con esta escritura de introducción y de desarrollo, ya nos metemos un poquito más y las observaciones van a ser más puntuales. ¿Se entiende? Si bien nosotros solamente nos vamos a abocar a la forma de escribir, al formato de escritura, no tanto con el contenido, puede haber alguna observación de contenido, es decir, si es viable, si no es viable, me parece que no estás tomando, eso va a ser para trabajo final. Cuando presenten en trabajo final de licenciatura el proyecto más completo. Pero si llegan con esta escritura que estamos cursando, que la comprenden, va a ser mucho más fácil cursar el trabajo final, la escritura de ese proyecto final, ¿sí? Entonces, no van subtítulos, es en forma corrida que van a poner una introducción, ¿sí? Y el desarrollo. Fíjense que también en la consigna hay un límite de páginas, ¿sí? Este trabajo no puede llevar más de 10 páginas contando la portada, ¿ok? Y siempre separando cada ítem en hoja aparte, ¿ok? Eso es una escritura académica ordenada. Yo no puedo poner introducción, vengo escribiendo, punto final, dejo 2 espacios y le pongo el desarrollo. No, va en hoja aparte. La bibliografía va en hoja aparte. Después del índice yo no empiezo con la fundamentación o la introducción, va en hoja aparte, ¿sí? Algunos hasta han puesto ítems que no iban, palabras claves, por ejemplo, ¿sí? Que acá no lo estamos pidiendo, ni en el TP1 ni en el TP2, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que la introducción parte de este diagnóstico y de este contexto de escuela que tienen con una necesidad detectada. Y el desarrollo, lo que tienen acá, con citas textuales, acá lo pueden poner, ¿sí? En el desarrollo pueden poner en forma continua, si quieren alguna cita textual, lo vamos a permitir, pero tiene que ver y específicamente céntrense en lo que van a transformar. No escriban por el deber ser, porque se van de foco. Hablan de tecnología, hablan de la didáctica, hablan de lo que tiene que ser la educación del siglo XXI, pero resulta que se me van de la escuela, porque yo en la escuela no tengo todo eso. Eso ya lo leemos, ya lo sabemos, cómo debe ser. Pero con lo que yo tengo en mi escuela, ¿cómo lo arreglo? ¿Sí? A algunos les va a ser más fácil arreglar las cosas, a otros no. Es más, hay veces que yo no puedo creer los trabajos que presentan porque son sumamente creativos y uno dice, ¿cómo hace con estos recursos para poder hacer ese proyecto?
porque a veces parece que son magos los docentes. Yo no puedo creer que con tan pocos recursos hagan cosas tan lindas. De eso hablan los proyectos. Entonces, sí. Un momentito. A ver, ahí un terminé. mensaje. Sí, ahí ya terminé. Sí, no. El tema es que están preguntando y sobrepreguntando y no van escuchando. Entonces, a ver, desen tiempo porque si no, no pueden madurar las instrucciones o las consignas. Después que terminemos la clase, aparte de tener la grabación de la clase, tienen los instructivos y las consignas para el trabajo 2. Entonces, ahí es donde pueden leer y ir viendo. Porque veo que están preguntando, se repreguntan, contesta una cosa, y más se confunden. ¿Sí? Tranquilos. Totalmente. Tranquilos. Porque si no, no se van a ayudar ustedes mismos. Están preguntando si en la consigna figura el número de letra y los espacios. No. Y eso les dijo que iba a ser trabajos más adelante, no ahora. Ya lo dijo antes, ¿ven que no escuchan? Bien, a ver, el tema es, porque acá alguien, esperen que voy a cambiarme de red de Wi-Fi, espérenme un segundo. No hay problema. No se vayan, ahí vuelven. Perdón, profe, perdón, pero yo acá tengo, imprimí las condiciones del trabajo práctico número 2, y el cuerpo dice utilizar la justificación de párrafos, márgenes correctos, letra Arial, ¿verdad? Eso lo respetamos, letra Arial, 11, Claro. 12. Bueno, si la consigna está diciendo eso es lo que se respeta. ¿Sí? Perfecto. En cada trabajo práctico nosotros lo vamos complejizando un poquito. ¿Sí? Pero acá alguien con un poquito de ansiedad dice, pero ¿cómo? ¿Las citas no son en la fundamentación? Sí, las citas son en la fundamentación, pero en este trabajo en especial, que estamos aprendiendo a escribir, vamos a permitir que las citas textuales, si es necesario, estén en el desarrollo. ¿Sí? Si ustedes creen que es conveniente este respaldo, va en el desarrollo. La introducción, yo lo que pretendo es que en una carilla puedan explicar por qué van a hacer el trabajo, cuál fue la necesidad detectada, y por eso pensaron en este proyecto, haciendo referencia al diagnóstico. Y en este desarrollo, que va a tener una escritura continua, que no va a ser el TP3, el TP3 ya va a ser otra cosa, yo ahí estoy armando este pequeño borrador de escritura en donde en forma continua lo que estoy haciendo es responder lo que dice el desarrollo ahí que tienen. ¿Sí? Profe. Alguna cita respaldando el proyecto, metodología, objetivos, ¿sí? No llevan subtítulos, No pongo objetivos, track, metodología, track. No, eso no. Lo hago en forma continua. La metodología para utilizar en el proyecto que se pensó es en formato taller, en formato capacitación, en jornadas institucionales, corto, en forma general, ¿sí? No quiero cronogramas, no quiero meses, no quiero detalle de nada en este TP2. Que cuenten esto, nada más. ¿Sí? Sí, profesora, buenas noches. Sí. Cecilia me llamo. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. En el caso que hagamos, yo estoy trabajando sobre los espacios virtuales de aprendizaje en mi escuela. En caso que haga encuestas a mis compañeros docentes en relación al uso de las tecnologías, ¿ya lo puedo ir incorporando en este trabajo o eso va a ir en el próximo? Sí, no, obviamente en este trabajo, vos en esta introducción vas a decir que, bueno, el proyecto tiene que ver con nuevas tecnologías, que se hicieron una serie de encuestas en donde, no sé,
el mayor porcentaje de docentes no está alfabetizado digitalmente. El 30% dice que no le interesa. Así, cosas muy de escritura general, ¿sí? No hay detalle en particular, como que me cuentan, que nos cuentan, ¿eh? Una escritura continua, no todavía de proyecto institucional con ítems a marcar en forma más detallada. Eso no, eso lo vamos a ver después. Sería un Gracias. digamos, narrativo, algo que vas contando en base a qué, pero no puntualmente como herramienta, ¿sí? Exacto. A ver, por ejemplo, el tema objetivos. Bueno, ¿qué objetivo te planteas? Que a lo largo del ciclo lectivo los docentes puedan implementar diferentes recursos digitales, ¿sí? Está muy bien. ¿Por qué? Porque después cuando te tenga que decir que me pongas los objetivos, es otro formato. Yo te voy a decir, te vamos a decir, con material respaldando, cómo se redactan los objetivos. Que teóricamente, como docentes que somos, todos sabemos redactar. Pero bueno, les vamos a dar un instructivo para unar criterios. ¿Por qué? Porque generalmente lo que estamos viendo es que todos los docentes confunden objetivos con acciones o actividades. Entonces, hay una manera de plantear desde lo académico, en un proyecto, cómo se redactan los objetivos. Y eso es la próxima temporada del TP3. Ok, bueno, muchas gracias, clarísimo. Profe. Evangelina. Sí, perdón. Primero pedir perdón que tengo la cámara apagada, pero estoy acostada porque se me parte la cabeza. ¿Me pueden explicar la diferencia entre introducción y fundamentación en este trabajo? Habla por sí solo. Es una introducción en donde vos te vas a centrar específicamente en el diagnóstico, el punto de partida por el cual vas a iniciar el proyecto. La fundamentación no te la estamos pidiendo. Bien, yo en la introducción no tengo que fundamentar nada. No. Hago una introducción, nada más. Y ahí no va citas textuales, va en el desarrollo. Claro, si vos crees conveniente que alguna cita textual en lo que venís escribiendo sobre el desarrollo de cómo lo vas a implementar, estás contando el proyecto cómo va a ser, si hay alguna cita, ahí la pones. Bien, bárbaro. Gracias. Walter. ¿Qué tal? Buenas noches. La consulta es la siguiente. Sí. Con respecto, hablando del PT2, en el 1, ustedes hicieron bien hincapié en aclarar que las normas APA nos teníamos que regir en las citas y en la bibliografía. Sí. ¿Esa misma consigna sigue en el PT2? Exacto. Esa es mi pregunta. Y en el TP3 también. Perfecto. Porque solamente van a utilizar las normas APA para las citas textuales y para la bibliografía. Perfecto. Claro, porque a mí en realidad hoy, antes de este Zoom, me había surgido como un interrogante con respecto a las normas APA y en base a lo que ustedes pedían, por ejemplo, en el interlineado y todo, y digo, no tiene que coincidir. Ahora me quedó mucho más claro con este Zoom cuando hablaban exclusivamente a dónde atacaban, por decirlo de alguna manera, las normas APA. Y quería solamente corroborar que si se seguían respetando en el PT2. Así que muchísimas gracias. Exactamente. Las observaciones de portada, de índice y de bibliografía tienen que estar salvadas en el TP2, ¿eh? ¿Sí? Permiso. Sí, correcto. Bien, Graciela. Gracias. Espérate que Florencia, que estaba Graciela hace un ratito. Buenas noches. Sí. Una consulta. Cuando leí las indicaciones que estaban del trabajo del TP2, decía que cada una de las partes tenía que desarrollarse en una carilla. O sea que el desarrollo va en una sola carilla. No, a ver, en este trabajo, ¿sí? En el TP2, en el TP1 sí, porque es muy simple y cada ítem va en una carilla. Sí. El índice, las citas textuales y la bibliografía. En realidad en 4 hojas tenías todo, portada, índice, citas y bibliografía. Ahora, en el TP2, tenés hasta 10 carillas para poder expresar o responder lo que piden las consignas. Vos las dividís como querés.
Si querés en la introducción una carilla, perfecto. Una carilla y media, 3. El desarrollo, 4. Ya estamos en 7, más la portada 8, más el índice 9. Bien, y me falta la bibliografía 10. Está bien. Bien. Ya estoy. En eso, por ejemplo, que varios han Y- estado preguntando de cuántas carillas la introducción. No, eso es... Es de acuerdo a lo que uno va... Total. Y de ahí en más lo distribuyen ustedes. Está bien. Y cuando hagamos la corrección de lo que pusimos en el TP1, las citas textuales, ¿también las tenemos que poner en el TP2? Si son necesarias, sí. Es más, estoy No, leyendo pero acá... me refiero a las que pusimos como ejemplo, de más de 40 palabras. A ver, a ver, en el TP1 era que ustedes eligieran. Ustedes tenían que elegir 2 formas. Les pedimos una cita de menos 40 palabras y de más 40 palabras de la bibliografía que tenían. Pero no, eso no significa que vos lo tengas que aplicar al trabajo, porque a lo mejor lo elegiste del libro, pero no lo vas a poner, solamente como ejemplo de escritura. Está bien, está Sí, bien. ahí una de las preguntas que fue de Cristian, perdón que te interrumpa, Graciela, Sí. pero las citas se van a usar siempre y cuando respondan al diagnóstico de ustedes, si no, es otra cosa, completamente distinto. Está bien. Y ahí recién cuando Andrea explicaba cada una de las partes del desarrollo, bueno, termina con la conclusión. Entonces vamos a ir hablando de cada una de las partes que conforman el desarrollo y en la conclusión más o menos vamos a plantear hacia dónde vamos o cómo vamos a terminar el proyecto pedagógico institucional. Exacto, en realidad la conclusión vos venís hablando, haces un punto y aparte. Pretendemos con este proyecto, ¿sí?, alcanzar las metas o que mejoren los aprendizajes o mejore la evaluación. Esa es la conclusión, ¿sí? Está bien. En realidad, el deseo. La rúbrica Muchas gracias. también está, no, de nada. La rúbrica del TP2 también está disponible en el aula. Yo todavía no la habilité, la voy a habilitar en un rato. Y en realidad, nosotros nos vamos a fijar, a ver, cuando abrimos el documento para poder corregir con Maggie, nos dice, este documento tiene 10 hojas, 8 hojas, bueno. Si tiene 15, ya te voy a observar que superaste lo que pedía la consigna, porque la consigna decía hasta 10. Ahora, no te voy a decir que la introducción tiene que tener 1,5 páginas, o 5, o 7, hagan lo que quieran y dividan como quieran, pero desde la portada hasta la bibliografía en no más de 10 páginas. ¿Sí? Y cada ítem habilita una hoja. Claro, porque acá están leyendo ya las consignas y dice que en la introducción dice que es una carilla sin excepción. Lo que estamos diciendo ahora en el aula es lo que se va a considerar para la rúbrica, ¿sí? Es más, tenemos para eso la grabación. Sí, a ver, vuelvo a repetir esto que dijimos en el Zoom anterior. Estamos trabajando con la materia armada de la profesora Calvo. La profesora Calvo tenía esta cátedra y era la coordinadora de la licenciatura en educación. No hemos tenido el tiempo suficiente como para poder armar el aula de diferente manera, ¿sí? Porque ya comenzábamos a cursar. Entonces, la licenciada Reynoso no tomó adecuado, no pensó que era adecuado cambiar un aula, la cursada como ya estaba programada, y decidió continuar con lo que la licenciada Calvo tenía como cursado, ¿sí? Pero tomen en cuenta estas observaciones que son un poco más flexibles, por eso las estamos hablando y por eso necesitamos que vean los Zoom, porque no estamos siendo tan, a lo mejor estricto en algunas cosas, como por ejemplo esto, ¿sí? Estamos diciendo que vamos a contar ¿cuántas hojas del trabajo están entregando? Si me entregan 15, va a estar observado. Si me entregan 10, no va a haber observación de carillas. ¿Sí? Si ustedes necesitan 1,5 carillas para hacer la introducción, está bien. ¿Sí? Tampoco
es aconsejable que en la introducción usen 5 carillas. Ahí sí se las voy a observar, porque la introducción no debería tener 5 carillas, sino el desarrollo. ¿Se entiende? Un poco de sentido común también. Entonces, quiero que entiendan esto. Si bien hay algunas cosas que parecen ser muy inflexibles, las vamos a ir manejando y las vamos a ir conversando en los foros, ¿sí? De consulta. Pero bueno, sí o sí tiene que estar salvado lo que se observó en el TP1, con respecto a portada, índice y bibliografía. Y ahora se agregan introducción y desarrollo. Esos son los 2 ítems nuevos, con características propias. Bien. Profe, permiso, tengo una consulta. Sí, Florencia, decime. Sí, mi consulta apunta para mi caso y el de otros, supongo que nos han corregido el tema que el título estaba mal o era muy amplio. ¿Cómo sabemos Muy para difícil, continuar dijimos que el estaba trabajo mal. 2 que el título esté bien? Florencia, no hemos dicho que los títulos estaban mal. Hemos dicho que, o sugeríamos, que se podía mejorar la redacción del título. Y esto tiene que ver con que algo le falta al título que no está cumpliendo con la consigna. O es muy general, o es muy amplio, o no tiene el nivel educativo de intervención, ¿sí? O es muy corto, o es de fantasía y no dice nada sobre el proyecto. Pero no hablamos de que están mal, sino que deben mejorar la redacción. Y es más, es muy probable que en el TP3 muchos se lleven la observación que deben mejorar la redacción del título. Y dijimos que no va a ser sinónimo de desaprobación que el título esté o no bien redactado, porque eso lo van a trabajar en el trabajo final. Va a haber otro equipo que les va a decir, este título sí, este título no. ¿Se entiende? La idea es que ustedes puedan llegar a ese trabajo final con la redacción de un título sumamente específico y que hable del proyecto. ¿Se entiende? Nadie desaprueba porque el título está mal. Siempre les vamos a decir, siempre, que se puede mejorar. Escriban, escriban, déjenlo un rato, agárrenlo al otro día, vuélvanlo a escribir. ¿Qué manera más corta? Elijan, prueben. La escritura no es fácil. No sale ni una, ni dos, ni en la tercera. Posiblemente en la 10ª o posiblemente tengas un título bien redactado en el trabajo final cuando lo curses. Así que traten de, sí, tener la actitud de mejorar. Y obviamente estar centrado en lo que se pide. Claro, conciso, que no sea ambiguo, que tenga el nivel educativo de intervención. Muchos han puesto con las, no sé, mejorar la evaluación en las instituciones educativas. Y yo pregunto, ¿de la provincia, del país, de la región, de dónde? Si nosotros les pedimos un proyecto pedagógico institucional acotado de sus escuelas. Porque para hacer un trabajo tan faraónico y tan amplio y tan general, necesitas otro tipo de investigación y de trabajo académico. Y acá le estamos pidiendo que no se vayan de la escuela, que salgan del aula, pero que queden en la institución. ¿Se entendió? Entonces sigan escribiendo el título, mejórenlo, no hay ningún problema. Bien, ¿qué más? André, ya que nadie te pregunto. Mi título lo tengo que cambiar. Yo quizás, si se hubiese leído la fundamentación, capaz que entendían. Yo entendí tu corrección y lo voy a cambiar. Pero, por ejemplo, lo mío, que vengo trabajando desde eje 1, eje 2, eje formativo, ¿no? Sigo con la misma propuesta. Cuando yo hablo de un espacio para chicos con TEA, que fue el título, creación, o no me acuerdo bien cómo puse, un espacio para que requieran, bueno, no me acuerdo bien cómo era el título, pero yo hablo de espacio. Y tu corrección fue, Evangelina, tratar de ir a lo pedagógico, algo así. Te entiendo lo que me querés decir. Lo que pasa es que ese espacio que yo quiero armar, espacio físico, es para trabajar lo pedagógico. ¿Cómo puedo dar a entender la palabra espacio? ¿Me entendés? Bueno,
salite del espacio, te está condicionando. La En palabra. realidad, ¿qué? Claro. Bien. En realidad, vos lo que querés. Yo lo que quiero es, porque lo viví en la escuela el año pasado, en la escuela 24. ¿Puede ser un acompañamiento? ¿Puede ser un acompañamiento? Que haya un espacio para cuando los chicos le agarran una crisis, por ejemplo, que automáticamente las maestras hacemos que llamamos a los padres que lo vengan a buscar. No, bueno, yo pero quiero... a ver, entonces vos lo que tenés que plantearte es propiciar o generar, ¿sí?, acompañamiento a chicos con TEA, porque después lo vas a decir, que va a haber un espacio, que vas a, no sé, utilizar un aula, que se va a condicionar, que va a tener tantas cosas, pero salite del espacio, porque Bien. eso es lo que te condiciona. Claro, está bien. ¿Sí? Y es mejorar la redacción, es mejorarla, pero el centro tiene que estar en lo que quieren transformar. Porque a lo mejor, si vos propiciás acompañamiento adecuado para alumnos con TEA en el nivel primario, no sé, es otra cosa. Pero te salís vos estás muy anclada en lo que es el espacio físico. Sí, físico, es verdad, es verdad. Bien. Bueno, bien. Lo vamos mejorando. Ahí sería propiciar espacios de contención, claro. Exacto. ¿Sí? Bien, Florencia, tenías la mano levantada y Graciela, ¿querés hacer otra pregunta? Porque tiene la mano levantada y confunde. Entonces bajen la mano. Cecilia. Buenas noches, profesora. Quería preguntarles, cuando uno entrega, tiene fecha límite, por ejemplo, el 20 para este trabajo, y antes, por ejemplo, si yo entrego el 15, si le entrego y puedo hacer correcciones para volver a entregar y no tener el desaprobado, como en el transcurso de ese tiempo. En otras materias pudimos hacer eso. No, a ver, el tema es este. El tema es este. En primer lugar, 290 alumnos son, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos organizar nuestro trabajo pedagógico como profesoras de cátedra que somos. Si vos me entregás mañana y yo te lo corrijo y me volvés a entregar y me volvés a entregar, la instancia de evaluación es una, ¿sí? Y si no lo aprobaste vas a recuperatorio, pero no es a prueba y error y a demanda, porque no lo podemos hacer porque son 290. Vos imaginate que yo te lo pueda devolver, me lo devolvés, te seguís teniendo, yo ya perdí el hilo de lo que yo ya te dije, ¿sí? Si vos me realizás hasta la entrega final, el plazo final, 3 entregas o 5 entregas, eso multiplicarlo por 290. Porque, le digo porque, por ejemplo, cuando marcaban los errores, subrayaban, por ejemplo, cuál era el error, por ejemplo, en una cita. Pero no se detallaba qué tipo de error era. Por ejemplo, digo, en una cita puede haber sido en otra cosa. Por ejemplo, a mí me pasó en el título, que ya lo explicó recién, lo mencionó otra compañera, pero no decía corregir tal cosa, pero no indicaba específicamente qué es lo que había que corregir, por ejemplo, eso. Si yo le pregunto, si yo recibo eso y le pregunto por mensajería interna, ¿me van a responder con lo que tengo que modificar específicamente? Yo no vi tu trabajo. A ver, yo pongo en el documento observaciones, lo señalo y puedo poner comentarios. Y si claro, no, lo señalo y te lo digo en la retroalimentación, ¿sí? Pero puede ser que te señale una palabra y es porque le faltó el acento, porque está mal escrita. Pero ya somos todos docentes. Tenemos que empezar a identificar ciertas cosas, ¿sí? A ver, sí, cosas sencillas sí, pero por ejemplo hubo muchas dudas con las normas que ya lo hablaron, con las normas APA, con por ejemplo, la sangría francesa, si era en el primer renglón. No las pedimos si eran todavía, todo no el sé de texto, dónde, pero ¿de dónde lo sacas, Cecilia, si eso no lo pedimos? De las normas, justamente del texto. Pero no los pedimos, no pedimos sangría. Pero no, en el texto de las normas, cuando explica, dice lo de la sangría, por eso le digo. Por eso la confusión con lo que se pidió, la cita de tantas palabras. Que debe dejar una pequeña sangría. Claro. Eso se refiere Cecilia.
Pero eso está en la cita de más de 40 palabras, y tiene aparte un formato especial, y tiene un punto menos de fuente, es específico. Pero nosotros no es que te estamos pidiendo sangría en todo el documento. No. Que en la bibliografía. En la bibliografía pide una pequeña sangría en el segundo renglón. A eso se refiere Cecilia. Claro. Ah, sí. Yo de todas maneras no lo tomé en cuenta, la sangría en la bibliografía. Es decir, me aboqué específicamente a identificar si la escritura no estaba en normas APA, pero no observé sangría, por ejemplo, en este primer trabajo. Puede ser porque yo sí se las observé a varios, claro. Bueno, los míos no la tienen. En el TP1 los míos no la tienen. Es que, claro, ese es el tema, es que por ahí estamos, cuando conversamos entre nosotros, nos consultamos, bueno, a mí me corrigió tal profesora, bueno, pero esto es así, no, pero a mí no me marcó, no, entonces no es así, entonces ¿cómo es? Eso nos pasa, que no es que uno hace una cosa y el otro hace lo mismo, pero hay una diferencia en cuanto a formato, entonces uno no termina entendiendo si, bueno, si entonces uno lo que hay que haciendo hacer bien o no. Está bien, entonces lo que hay que hacer es apagar el teléfono, no estar pendiente del grupo, no entrar en esos rumores de pasillo que complican todo, y ver con la docente y preguntarle. Claro, no, es que no es un rumor de pasillo. Lo que le digo que es, por ejemplo, yo tengo una duda, digo, a tal compañero X. La norma APA se escribe así porque yo leí tal cosa y tengo tal duda. Porque como no tengo a alguien con quien consultar, le consulto a un compañero, y si no, cuando le consulto al docente, por ahí tarda en responder. Ponelo en el foro, lo hablamos entre todos, ahí están todas las dudas. La gente que ha preguntado y ha tenido respuesta, ¿sí? O respondimos en ese momento, por ejemplo, no me acuerdo, sé que era un profesor y de matemática. Yo hasta le mandé posible bibliografía para que comience a actualizarla, ¿sí? Y está en el foro, es decir, le pude anexar bibliografía más actualizada porque era un poco antigua. Todo está en el foro. Eso es lo que nosotros pretendemos que lean. Empiecen a leerse entre ustedes, porque lo que preguntan, a lo mejor ya lo preguntó otro. ¿Sí? Y muchas de las cosas están o en la guía y cronograma, o en el Zoom que estuvimos hablando. Está grabado, ya se explicó. Hay un trabajo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Y Sí, esto tiene que ver con la ahí, comprensión, con la reflexión, con volver a leer, con volver sobre los materiales, porque parece como que todo tiene que encajar en un nicho, ¿sí? Es Alcoyana, listo. Donde me da Alcoyana, Balcarce, no tengo coincidencia. Entonces, listo, me frustré, cualquier cosa, me agarro del grupo, hay cosas que no van, no pregunto al profesor. Hay una cosita que me gustaría aclarar, porque lo hemos estado hablando esta mañana con Andrea. Así como hay muchas cosas exigentes respecto a estas citas y a la bibliografía, también vimos que hay algunas que hemos dejado pasar, como por ejemplo, yo al principio lo estuve poniendo en algunas correcciones y después lo dejé pasar. En las consignas estaba claro que era una página, una carilla para cada cosa. Cada cita tendría que haber ido en una página distinta, y sin embargo lo hemos dejado pasar. Es decir, vamos a cosas más profundas que hace a este tipo de presentación. Y vuelvo a decir algunos que les estuve diciendo. A ver, la exigencia, yo sé que para ustedes es una calificación, pero hasta el momento no es ninguna eliminatoria, hay un recuperatorio, hay una posibilidad, y que están las respuestas en este Zoom. La idea es mejorar, hacer las cosas mejores, porque voy a ser un profesional, voy a ser licenciado en educación, y tengo que ver la forma en que mejor lo voy a presentar, además de todas las demás materias que les enseñan en cómo ser mejor en ese sentido. Entonces, porque por ahí se ofenden en esto del rumor. ¿Qué es lo que pasa? Que en tantas idas y vueltas, como les dije, mientras van preguntando, Andrea va justamente explicando. Por preguntar, por ahí no escuchan las explicaciones.
Bueno, le quiero contestar a Claudia y a Florencia, que acaban de poner que estas explicaciones deberían haber estado antes del TP1. Estuvieron, chicas. Fíjense en el Zoom. Hice 2 presentaciones con 2 herramientas diferentes y están en el Zoom. Se explicó el TP1. Dejamos pasar, ¿sí?, para no desaprobar, un montón de cosas, por ejemplo, desorden de jerarquías en portada. Hoy ya tienen este modelo y hoy con Maggie ya dejamos en claro que tiene que ir la jerarquía que vieron en esta presentación, ¿sí? No me pueden poner en cualquier lado el título, el autor, los docentes, la cátedra. Ya lo explicamos, ya lo vieron, ese sería el orden correcto. ¿Cuál fue la única diferencia que dije que se podía hacer? ¿Quieren el logo de FASTA abajo, Universidad FASTA abajo, en vez de arriba? Bueno, damos la derecha con eso. Pero lo demás, yo tengo que tener un orden y ser coherente con la portada, ¿sí? No vamos, ahora sí, vamos a decir que el título se explicó que no iba entre comillas. En algunos lo sugerimos, no corresponden las comillas. Pero el que tenga dudas, vuelva sobre el Zoom. Son largos, ya llevamos casi 2 horas de Zoom. ¿Sí? Y bueno, hay que ponerse. Esto es parte también de lo que es la educación a distancia, porque la modalidad de esta licenciatura es así. Bien, Patricia, yo tengo que entrar a Perú. En Perú entra... son las 7 de la tarde en Perú y tengo clase hasta las 12 de la noche ahora. Así que sí, me están diciendo a ver si terminé y les dije que bueno, que me sumaba más tarde porque estaba en este Zoom, pero tengo hasta las 12 de la noche ahora clase en Perú. Así que los voy a dejar, si no. Patricia, Perdone, profesora, yo había consultado por el foro el tipo de letra, el número, y usted, profe María, dijo, es que no escuchan. Yo sí estaba escuchando, pero lo preguntaba porque yo sí había leído las instrucciones del TP2 y ahí decía. Entonces a mí eso me genera duda. Y lo mismo me pasó en el TP1. Yo escuché el video, vi otra vez, y entonces yo no suelo preguntar ni intervenir hasta ahora, nunca lo había hecho. Pero bueno, ahora cuando tuve que hacer el TP, me pasó eso en el TP1. Entonces dije, no, yo ahora en el TP2 voy a preguntar las dudas porque si no, me va a suceder lo mismo que en el TP1. Como le dije anteriormente, sí aprobé, pero quedaron dudas y yo digo, bueno, si sigo con dudas, después voy a volver a cometer los mismos errores en el TP2. Entonces, por eso yo pregunté. Y ahora cuando la profe dijo, bueno, hay que cambiar porque eso ya venía de otros años que se dictaba, ahora entendí. Dije, ah, no, entonces me guío únicamente por lo que dicen en el Zoom, entonces me guío por eso, ya no me voy a fijar, porque lo mismo me pasó con los nombres de la directora, o sea, de usted, de la tutora, de la titular de la cátedra. Me fui al programa, y en el programa decía la profesora Calvo. Dije, no, la profesora no es porque sí la tuvimos en otra materia. Entonces, entré otra vez al Zoom, dije, no, ¿cómo se llamaba la profesora? Porque bueno, nos pasa, nosotros aparte, igual que ustedes, tenemos otras actividades, tenemos nuestro ritmo, a mí me pasa, o sea, entonces dije, y otra vez yo vuelvo a la clase. Está bien, así Patricia, que, bueno, pero bueno, por eso de ordenarnos, así que está bien, disculpe y tratemos de perdone si fui ordenarnos todos. reiterativa. Tratemos de ordenarnos todos y de poder realmente hacer cada parte. Ada, yo te contesto. La cátedra actualizada se explicó en el Zoom anterior que consistía en el nombre de la materia y el nombre de las profesoras, ¿sí? Eso es cátedra actualizada. Lo mismo que lugar y fecha. Y muchos no lo pusieron en la portada. No pusieron nada. Lo que sí dijimos es que nadie iba a desaprobar si no ponía tutor. Muchos pusieron tutor, 2 puntos, espacio en blanco. Nadie tiene una observación sobre ese punto, porque fue explicado en el Zoom que no íbamos a señalarlo. Entonces, yo también, con Maggie, les pedimos que traten de revisar antes, cotejen lo que se explicó con lo que hicieron, a ver dónde está el error. Bueno, no sé si, a ver.
Lo que están preguntando es si tienen que poner el nombre de la institución. No, lo que sí le pedimos que puedan expresar el diagnóstico, pero no es necesario que coloquen el nombre de la institución, ¿sí? No, por resguardo, sí, pero a lo mejor en la escuela primaria de la localidad tanto, de la provincia de Córdoba, en una escuela primaria Claro, pero no ¿sí? necesariamente el nombre de la institución. No estamos trabajando con herramientas donde se pueda verificar lo que ustedes están poniendo, por lo tanto no podemos hacer eso. Hola, profes, una consultita nada más. ¿Les podemos pedir, por favor, si nos pueden subir los PowerPoint que acaban de mostrar en clase al aula virtual? Bueno, gracias. Sí. Listo, lo subo a este PowerPoint, no hay ningún problema. Gracias, Bueno, profe. Entonces, la semana que viene vamos a también armar otro Zoom, vamos a ver las agendas como las tenemos con Maggie, para poder después lanzar el TP3, ¿sí? Y obviamente hacer una revisión de lo que es el TP2. En la medida en que vayan entregando y vayamos corrigiendo, vamos a ir viendo bueno, las diferentes interpretaciones. No es válida una segunda entrega, ¿sí? Una vez que está corregido y el plazo de entrega todavía está vigente, no pueden volver a subir otro trabajo, ¿sí? Es una entrega no válida, se ratifica la evaluación obtenida, ¿sí? Para eso está el recuperatorio. Así que bueno, para quedar aclarado esto. Bien. Terminamos. Sí, está muy bien esto. Tanto introducción como desarrollo se escribe en tercera persona, no en primera. Nunca escribimos en primera, ¿sí? Estas son cosas obvias y no todo el mundo a lo mejor lo sabe. No se escribe en primera persona, no es que yo vi, yo creo, para mí esto es así. No, siempre se escribe en tercera persona. El Zoom lo voy a subir, acá están preguntando, cuando de distancia me manden el link. Yo ya lo pido ahora y posiblemente mañana me lo manden, o a lo sumo pasado. Pero no están tardando mucho en distancia. ¿Sí? Así que, o sea, ni bien me den el link de distancia, yo lo subo, lo llevo al aula. Así que quédense tranquilos. Seguimos con el foro del TP2 para las consultas y para las dudas. Y antes de escribir, lean a sus compañeros, verifiquen, vuelvan sobre el material, ¿sí? Porque parece que algunos están en modo robot, y parece que es todo pregunta-respuesta y es todo medio mecánico. Y esto lleva un proceso. Profesora, ¿me puedo hacer una consulta? Yo tengo una duda sobre la devolución que me hicieron sobre mi trabajo de TP1. La verdad, exponerla acá no me parece correcto porque, o sea, la clase es en general. Además del foro de consultas, que no me parece el lugar correcto. ¿Por qué medio lo puedo hacer para comunicarme con la profesora que me realizó la devolución? ¿Por mensajería interna? Mensajería interna, perfecto, muchas gracias. Sí, mensajería interna o el mail. Yo les había dicho que podían comunicarse por mail también. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, buena semana para todos, buen trabajo y bueno, acá estamos, ¿sí? Paciencia, bajen un poco la ansiedad, lo vamos a ir resolviendo, quédense tranquilos, y subo el PowerPoint que acabo de mostrarles para que lo tengan también a mano, ¿ok? Bueno. Muy bien, muy buena semana para todos, buen trabajo. Buena semana. Ya nos vemos. Chao chicos, chao, chao. Chao, Adiós, chicos, adiós.